Hola de nuevo a todas y a todos. El día de hoy hablaremos acerca de qué es el magnetismo y qué es el electromagnetismo. Cuando en física hablamos de magnetismo, nos referimos a un fenómeno por el cual ciertos materiales que llamamos imanes ejercen fuerzas magnéticas, fuerzas de atracción, fuerzas de acción a distancia sobre otros cuerpos, principalmente metales que contienen hierro. Todos conocemos los imanes, todos sabemos cómo funcionan. Hablemos acerca de sus principales características. Los imanes tienen dos polos, dos extremos opuestos. Un polo con carga positiva, también llamado polo norte, y un polo con carga negativa, también llamado polo sur. Observamos en la imagen cómo el polo norte de un imán se corresponde con una carga positiva y el polo sur con una carga negativa. Los imanes obedecen la ley de las cargas. Polos iguales de un imán se repelen, mientras que polos diferentes se atraen. Todos hemos corroborado este hecho a partir de la experiencia, cuando al hacer interactuar dos imanes, dependiendo de la posición en la que los acerquemos, en ocasiones se acercan y en ocasiones se alejan. Esto es porque los imanes obedecen la ley de las cargas. Un hecho interesantísimo, uno de los grandes enigmas de la ciencia. No existen monopolos magnéticos. ¿A qué nos referimos con esta idea? Si dividimos un imán, como se muestra en la imagen, a la mitad, tratando de separar el polo norte del polo sur, estos son inseparables, no se pueden separar. En lugar de eso, se forman dos nuevos imanes más pequeños. Si repetimos este proceso, este hecho ocurriría infinitesimalmente. El polo norte y el polo sur de un imán son inseparables. Como observamos en la imagen superior, este imán ejerce influencia solo sobre los objetos metálicos más cercanos a él. Los objetos más lejanos permanecen imperturbables. Y esto es porque existe una región alrededor de un imán en el cual éste puede ejercer su fuerza y la cual denominamos campo magnético. Concepto que definido de manera más formal, podemos definirlo como una magnitud vectorial relacionada con la intensidad de la fuerza producida por un imán. Como observamos en la imagen inferior, el polo norte de un imán se asocia con vectores apuntando hacia afuera, mientras que el polo sur se asocia con vectores apuntando hacia adentro, los cuales indican atracción y repulsión magnética. De hecho, nuestro planeta tiene su propio campo magnético. Nuestro planeta en sí mismo se comporta como un imán gigantesco y cuenta con una región alrededor de él en el cual puede ejercer su influencia y la cual resulta importante desde diversas perspectivas. Por ejemplo, nos protege de la constante y peligrosa radiación solar, de tal manera que la mayoría ni siquiera llega a nuestro planeta porque es desviada por este campo magnético. Las aves tienen un órgano especial que les permite sentir, percibir este campo magnético y migrar distancias kilométricas sin perderse, sin extraviarse. Y también el campo magnético hace que cuando esta energía del Sol choque con nuestro planeta, en ciertas regiones se formen estos fenómenos muy vistosos llamados auroras boreales. Como mencionábamos, la Tierra se comporta como un imán gigantesco. De hecho, también tiene dos polos magnéticos, un polo norte y un polo sur. No confundamos el norte geográfico con el norte magnético, pues no están en la misma posición. El norte geográfico está en medio del océano Ártico, como observamos en el punto de verde de la imagen, mientras que en este instante el polo norte magnético se encuentra en Canadá, desplazándose a razón de 40 kilómetros al año en dirección hacia Siberia. De hecho, existe un dispositivo muy interesante llamado brújula, el cual nos permite orientarnos, pues en todo momento está apuntando al norte magnético. Este dispositivo funciona ya que tiene una aguja imantada, la cual responde al campo magnético terrestre, responde a la fuerza de este gran imán. Observamos en la siguiente imagen la diferencia nuevamente entre norte geográfico y norte magnético, lo mismo con el sur.
Una vez que conocemos las principales propiedades de los imanes, podemos hablar del electromagnetismo. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Increíblemente, jóvenes, la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionados entre sí. El primero en notar esto fue el físico danés Hans Christian Ørsted, quien en 1820 inicia con esta bella rama de la física. Un día, preparando su clase de física justamente, notó de manera accidental que la aguja de su brújula se movía al pasar cerca de una corriente eléctrica. Este señor pensó, no que una brújula solo se puede ver alterada, solo se puede mover por la influencia de un imán. Entonces, con gran curiosidad, diseñó un circuito eléctrico y corroboró sus observaciones experimentalmente, llegando a una conclusión fascinante. La corriente eléctrica genera magnetismo. Es decir, si hacemos circular corriente eléctrica a través de un conductor, este se comportará como un imán. Observamos en la siguiente imagen el experimento de Ørsted, el cual consta de una fuente de voltaje conectada a un material conductor, el cual, al ponerse a andar, se dio cuenta que justamente el cable eléctrico por el cual circulaba corriente se comportaba como un imán, atraía a su brújula. Conclusión, la electricidad genera magnetismo. No tan satisfecho con sus observaciones, vía correspondencia, se comunicó con otro gran genio de la electricidad, Ampere, este físico francés, André-Marie Ampere, en cuyo honor la intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperios, determinó también de manera experimental que se hacía circular corriente eléctrica no por uno, sino por dos materiales conductores, estos también interactúan magnéticamente como si se tratara de imanes. En ocasiones se atraían y se los ponía en otra posición, se repelían, existían fuerzas magnéticas entre corrientes, llegando y corroborando la conclusión anterior. La electricidad genera magnetismo. Pasamos a 1831 con Michael Faraday y sus experimentos. Este gran físico descubrió experimentalmente el fenómeno que hoy llamamos como inducción electromagnética. La inducción electromagnética se refiere literalmente, jóvenes, a que podemos generar corriente eléctrica a partir del movimiento de un imán, a partir de un campo magnético que varía en el tiempo. Literalmente, este señor descubrió con experimentos que el magnetismo genera corriente eléctrica. El experimento de Faraday constó en mover repetidamente un imán dentro y fuera de una bobina o solenoide. Te estarás preguntando a qué nos referimos con bobina o solenoide. Simple y sencillamente, un material conductor enrollado repetidamente sobre sí mismo, una espiral metálica. Faraday notó experimentalmente el hecho contrario. Ya había llegado a sus oídos que la electricidad generaba magnetismo. Y a él se le ocurrió lo opuesto. Podríamos generar electricidad con imanes y efectivamente así lo hizo. Movió repetidamente un imán dentro y fuera de una bobina, generando corriente eléctrica. Literalmente podía encender un foco con solo mover un imán a través de una espiral metálica. Afinando un poco más estas observaciones, Faraday inventó el primer generador eléctrico, un dispositivo capaz de convertir el movimiento de los imanes en electricidad. Imagínate las puertas que abrió Michael Faraday para la humanidad en 1831, uno de los grandes genios de la física. Conclusión, el magnetismo genera electricidad y la electricidad genera magnetismo. De hecho, este gran físico fue un poco más allá y determinó que la intensidad de la corriente que se genera a través de su dispositivo depende directamente de dos cosas: del número de movimientos del imán. A mayor número de movimientos, mayor corriente eléctrica, y al número de espiras del solenoide. Mientras más vueltas tuviera la espiral, es mayor la corriente eléctrica generada. Entonces, fascinante, muchachos, que el día de hoy sabemos que la electricidad y el magnetismo forman parte de una misma fuerza llamada
fuerza electromagnética. Conclusión, experimentos de Ørsted y de Ampere, la corriente eléctrica genera magnetismo. Conclusión, Faraday, inducción electromagnética. ¿A qué se refiere esto? Que con el magnetismo podemos generar electricidad. Por hoy, eso ha sido todo. Empieza a concebir que la electricidad y el magnetismo en realidad son parte de lo mismo, la fuerza electromagnética. Nos vemos por Zoom para dudas. Cuídense mucho, estamos en